Bueno chicos, y como anillo al dedo, llegó el torno al canal y justamente tengo estas piecitas por aquí que me llegaron para la Derby, que son para antivibraciones para el volante, pero después de que corté la goma me di cuenta de que son un pelito más anchas. Creo que puedo llevarlas al sitio con el torno, así que sería el primer proyecto para el torno, a ver si soy capaz de tornear la goma también. Pero nada, vamos a medir este diámetro interno y lo intentamos, a ver qué tal. Sería la primera pieza torneada, el primer proyecto y todo el mismo día que llegó. Brutal. Bueno, primero tomamos la medida de esto. Que interno tiene 13 interno, hay que hacerlo a por lo menos 12,8. Bueno, y tenemos que esta piecita mide 15, 16, 17 y medio, casi 18. 18. Que bajarlo a 13, que bajar de 5 milímetros. Pues nada, vamos a probar. Sí señor, miren, ya tenemos aquí para, a ver si me enfoca. Ya tenemos aquí para tornear piezas, señores. Miren qué brutal ha quedado eso. La verdad es que yo estoy encantado. No, lo siguiente. Sé que si me ven algunos torneros van a decir, bueno, esa calidad no es nada buena, pero bueno. Son mis primeras piezas torneadas y me emociona igual. Ya calza aquí, perfecto. Tenemos que trimear esa goma un poquito. Vamos a ver si soy capaz de tornear la gomita también. Y instalamos la pieza ya de una vez aquí. Y justificamos el torno, que ya tenemos la primera pieza hecha. Bueno, y ahora que ya sé más o menos cómo va el tema, voy a ponerles aquí el AutoFit, que es que cuando bajo esta palanca, el torno trabaja solo y se alimenta solo y no tengo que yo estarle dando aquí para que haga el corte. Y bueno, voy a poner la cámara desde aquí un poco para que se vea como que no se va a ver el corte, pero se va a ver la máquina trabajando. Bueno, no me atreví a tornear la goma, pero conseguí este pedacito de manguera que hace exactamente lo mismo. Cuando esto apriete, ensancha y agarra el tubo. Y lo reemplacé por el pedacito de goma porque la goma era muy blanda y no sé, no me fío todavía bien de el torno. Es algo peligroso y casi mejor. Sí, ya tengo esto aquí que me funciona, doy unos golpes para adentro, queda montado, lo apretamos y vamos a ver qué tal queda. Bueno, sí señor, ya tenemos aquí los grips estos ya instalados, los antivibraciones. Aunque bueno, tenía unos tornillos rotos del motor, había pedido eso porque tenía unas vibraciones ahí en el volante, pero era unos soportes rotos en el chasis de los tornillos del motor. Ya está todo soldado allí, pero bueno, igual también le vamos a poner eso. Pero qué genial poder hacer este tipo de cosas. Tenía un problema, que era que no me entraba eso allí porque es muy ancho, y poder rebajarlo a la medida que me hacía falta para ponerlo allí. O sea, espectacular. Esto es para mí, a lo mejor para muchos será algo muy sencillo, pero para mí esto es algo brutal. Voy a hacer lo mismo con el otro lado, tratar de hacer un poco un montaje allí de cómo lo hago lo mejor posible y ponemos el AutoFit desde aquí para que se vea cómo lo hace automáticamente. Bueno, vamos a habilitar la opción del AutoFit. Y aquí vi que el corte estuviera bien, seleccionamos la velocidad que queremos y bajamos esta palanca y empieza a moverse solo. Hasta ahí queremos que llegue el corte, paramos y volvemos a reiniciar con un poquito más de corte.
Bueno chicos, ya podemos ver aquí cómo ha quedado esto. Bestial, no puedo creer la suerte que tengo de, justo para el momento que me pedí esto, no me lo pedí sabiendo que iba a ser más grande y que iba a necesitar tornearlo. Yo lo pedí porque pensé que me iba a valer para mi manillar, pero no podía llegar en mejor momento, que me hiciera falta rebajarlo, que el día que llegó el torno. Así que nada, aquí tenemos el primer proyecto ya finalizado, lo pudimos rebajar, brutal. Esto va a ser el tipo de cosas que voy a estar haciendo con el torno. Evidentemente esto es de lo más sencillo que podemos hacer. Luego podemos hacer unas cosas bien chulas, como por ejemplo los adaptadores estos que tenemos aquí para este tipo de cosas. Ya aquí sí nos metemos en berenjenales de hacer estriados y tal, que eso no lo tengo para hacer aquí. Pero bueno, cositas como esto básicamente. No precisamente esto, que es como que lo más complejo, pero sí casquillo. Es que ahora mismo no se me vienen cosas a la cabeza, pero siempre me hace falta hacer cualquier cosita, que voy al tornero y le digo hazme esto así, así, asado. Al final me cobra muy barato, pero yo lo hago porque lo quiero hacer, porque me gusta, porque me encanta este tipo de cosas. Y a quien no, digo yo, no, si me siguen en este canal probablemente a ti también te encanten. Así que nada, ya saben, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like, nos vemos en el próximo vídeo. Y voy a dejar por aquí algunos enlaces para que les hagan clic, 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 que son videos relacionados con esto o con los cacharros con los que trabajamos aquí. Así que nada, gracias.